Estrategia con Voz, el podcast de análisis, datos y realidad nacional. Bueno, bienvenidos. Continuamos hoy nuestra serie de análisis aquí desde Mideplan. Estamos explorando los sectores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el PNDIP 2023-2026. Hoy nos vamos a sumergir en los resultados del 2024 para el sector educación. Y bueno, Costa Rica tiene esta meta tan ambiciosa, ¿verdad? Ser un país bilingüe para 2040. ¿Cómo va ese viaje realmente? Precisamente, el análisis se enfoca mucho en ese desafío, el de mejorar el dominio del inglés. Y, digamos, los datos de partida son bastante claros. Solo un 12,4% de la población domina un segundo idioma. Pero ojo, de ese grupo, la gran mayoría, un 93,6%, habla inglés. Así que es clave, ¿verdad?, para la competitividad y las oportunidades. Claro. Y para impulsar esto, el MEP, el Ministerio de Educación Pública, tiene la iniciativa Hacia la Costa Rica Bilingüe y también la Política Educativa de Promoción de Idiomas, la PEPRI. El objetivo de universalizar el bilingüismo para 2040 suena enorme. Veamos cómo se refleja eso en la cobertura que tenemos ahora. Hay avances, sí avances notables, pero con matices importantes. A ver, en preescolar público, la cobertura de inglés sí se duplicó. Pasó de apenas un 11,7% allá por 2011 a un 22,5% en 2024. Es un salto importante, sí, pero si lo comparamos con el sector privado o el subvencionado, ahí la cobertura está cerca del 90%. O sea, esa brecha desde el inicio es significativa. Y en primaria pública, la cobertura general es alta, anda en 90%. Pero el gran reto, y esto es importante, está en las escuelas unidocentes. Estas escuelas pequeñas, muchas veces rurales, ¿verdad? Ahí la cobertura de inglés apenas llega al 30,2%. Eso, plantea preguntas serias sobre la equidad, ¿no? Sobre el acceso real a esta herramienta. Exacto, sobre la equidad en el acceso. Y en secundaria pública, aunque técnicamente hay un 100% de acceso a un segundo idioma, la realidad es que la intensidad, las horas de clase, varían muchísimo. Depende de la modalidad del colegio. Si es académico, si es técnico, nocturno. Menos horas, pues lógicamente puede significar menor dominio al final. Hablemos de eso, del dominio. La Prueba Nacional Estandarizada de Inglés del 2024, la que se aplica en el último año de diversificada, muestra una tendencia positiva. La mayoría de los estudiantes, tanto en colegios diurnos como nocturnos, se ubica en las bandas B1, B2 y C1 en lectura y escucha. Esos son niveles ya independientes o avanzados, que son las metas del MEP. Sí, eso es alentador, ver ese progreso. Sin embargo, todavía hay una porción de estudiantes en los niveles más básicos, A1 y A2, y esto se nota particularmente en comprensión auditiva. Sugiere que, aunque se avanza, todavía hay como cuellos de botella en el aprendizaje, especialmente en la habilidad de escuchar y entender bien. Pero quizá uno de los puntos más críticos que revela este análisis no está tanto en los estudiantes, sino en los docentes. Hubo una prueba TOEIC, que es esta certificación internacional, ¿verdad? Aplicada en 2019, mostró que solo el 16% de los docentes de inglés alcanzaba el nivel C1. Ese es el requisito para tener una plaza en propiedad. La mayoría está en niveles intermedios. B1, un 42%, y B2, un 31%. Exacto. Y ese dato es crucial. Un 16% en C1. Eso impacta directamente la calidad de la enseñanza que se puede ofrecer. Entonces, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos realmente poniendo las bases para esa fluidez avanzada que se necesita para la meta 2040? ¿O nos arriesgamos a quedarnos en una familiaridad más básica con el idioma? Es un desafío estructural, sin duda. Pero el esfuerzo no recae solo en el MEP. Vemos aportes importantes de otras instituciones también. El INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo, superó sus metas de egresados en inglés en 2024. Fueron más de 6,000 personas y se enfocaron mucho en lo práctico, vocabulario técnico, simulaciones de entrevistas o de trabajo. Ajá, y también las instituciones parauniversitarias como CUNLIMON o el CUC, el Colegio Universitario de Cartago, amplían el acceso con diplomados, con programas comunitarios que son muy valiosos. Por ejemplo, el programa Cartago Bilingüe del CUC. Y
Las universidades públicas, aunque forman un porcentaje menor del total de graduados en áreas de inglés, como un 5%, son clave en formar profesionales de alto nivel. Marcha. Proyectos como Hummingbird o plataformas como ABC Mouse que buscan llegar justo a esas escuelas rurales, a las unidocentes. También están las secciones bilingües en secundaria, donde se imparten algunas materias directamente en inglés. Es otra estrategia importante junto con recursos digitales y la capacitación continua a docentes. Y las alianzas, que son fundamentales en esto. Con el MISIT, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, con universidades como la UNA, la UCR, la Embajada de Estados Unidos, el sector privado. Sin embargo, y esto lo ha señalado el Programa Estado de la Nación, persisten retos importantes. La brecha digital es uno, y la necesidad de fortalecer las competencias tecnológicas de los mismos docentes para que puedan aprovechar bien todas estas herramientas. Muy bien. Si tuviéramos que resumir las conclusiones clave de este análisis de Mideplan, ¿qué diríamos? Yo diría que es urgente ampliar la cobertura en preescolar público. Empezar temprano parece fundamental para reducir esas brechas que luego se arrastran, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, y junto a eso, la necesidad de actualizar el currículo constantemente. Es algo dinámico. También incorporar de forma más sistemática la evaluación de la expresión oral y escrita. A menudo se mide más la comprensión lectora o auditiva, pero hablar y escribir es crucial. Y además, considerar aumentar las horas de clase. En muchas modalidades estamos por debajo del promedio de la OCDE. Otro punto clave. Fortalecer la enseñanza del inglés en la formación técnica y universitaria. Hay que asegurarse que esté realmente alineada con lo que pide el mercado laboral, que cambia constantemente. Y para volver a ese punto crítico que mencionabas, la capacitación y la mejora del dominio del idioma de los docentes. Eso tiene que ser una prioridad absoluta. Sin educadores que sean muy competentes en inglés, pues el avance hacia esa meta del 2040 se va a ver limitado, tanto en calidad como en alcance. En resumen, entonces, el camino hacia una Costa Rica bilingüe. Bueno, muestra logros, se ven avances concretos, medibles, pero los desafíos siguen siendo considerables y exigen una acción coordinada, ¿verdad? Sostenida, de todas las partes involucradas. Exacto. Y quizá para dejar una reflexión final, pensando en esa meta del 2040 y en la competitividad que busca el país, más allá de los planes institucionales, ¿de qué manera las distintas partes, las instituciones, sí, pero también los docentes, las familias, los mismos estudiantes, pueden, digamos, acelerar activamente esta transformación? ¿Cómo pueden comprometerse más en el día a día? Escuchamos pronto. Y hasta aquí el programa de hoy. Síganos en redes sociales para conocer más sobre nuestros productos. Este programa es una producción del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan, con apoyo de Inteligencia Artificial y Trabajo Humano. Hasta la próxima.